Este es un video para la clase de Técnicas Modernas de Manufactura que se imparte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el Dr. Delfino Conrejo Monroy en la Maestría de Ingeniería de Manufactura. El tema que veremos el día de hoy es el de tecnologías de microfabricación y nanofabricación. Los microsistemas son sistemas menores a 10 o 6 micras. De estas tecnologías se desprenden los sistemas microelectromecánicos o MMES. Estos sistemas miniaturas consisten en dos componentes electrónicos y componentes mecánicos. Aunado a esto tenemos las tecnologías de microsistemas o MST, que se refieren a productos y tecnologías de fabricación que regularmente son utilizados en la industria electrónica. Y por último tenemos las nanotecnologías, las cuales también son tecnologías muy pequeñas que se trabajan a nivel nano, es decir, a 10 a la menos 9 milímetros. Los microsistemas tienen ventajas. La primera es que utilizan menos materiales durante la fabricación de los productos. La segunda es que requieren menor energía en sus procesos. Y la tercera es que tienen un menor costo. Algunos de ellos son los microsensores, los microaccionadores, las microestructuras y microcomponentes. Todos estos dispositivos tienen grandes aplicaciones industriales, como son los cabezales de las impresoras a chorro de tinta, los discos compactos y muchas aplicaciones médicas y químicas, así como ambientales que rodean nuestro entorno. Existen diversos procesos de microfabricación. Como ya lo mencionamos, está el MST, que es regularmente utilizado en productos electrónicos, circuitos integrados y circuitos impresos. El principal elemento para la fabricación en el MST es el silicio. Este elemento ofrece una gran gama de ventajas, como son la alta resistencia, la elasticidad, la buena dureza y una densidad relativamente baja. Enseguida tenemos los procesos LIGA. Los procesos LIGA son una tecnología importante en el MST. Son desarrollados en Alemania a principios de 1980 y sus siglas LIGA significan Lithography, que es litografía, Galgofum, que es electrodeposición o traducido electroformado, y Afronfinish o moldeo de plástico. Es decir, es litografía de electroformado por moldeo de plástico. También el orden de sus letras indica la secuencia del proceso. Primero se hace una litografía, después se hace un electroformado y por último un moldeo de plástico. Entonces dividimos el proceso LIGA en litografía de rayos X, la galvanización y el conformado de plástico. ¿Qué ventajas tiene utilizar el proceso LIGA? Bueno, LIGA es un proceso versátil que puede producir piezas por varios métodos diferentes. Además, permite una amplia gama en el tamaño de las piezas. Sin embargo, el proceso LIGA también presenta desventajas. La primera de ellas es el costo. Por lo tanto, debe justificarse con gran producción de cantidades de piezas. Es decir, las grandes cantidades de piezas suelen ser necesarias para justificar la aplicación de un proceso LIGA. La segunda desventaja es que utiliza rayos X. Como sabemos, los rayos X son perjudiciales para la salud humana, por lo tanto representan un peligro los procesos de fabricación LIGA para el ser humano. Como habíamos mencionado antes, existen otros procesos de microfabricación, como son el mecanizado fotoquímico, electroerosión, el mecanizado por haz de electrones, el mecanizado ultrasónico, entre otros procesos. Cada uno respectivamente presenta ventajas y desventajas que van desde el costo hasta la complejidad del proceso. Ahora veremos lo que son las nanotecnologías. Para poder distinguir lo que es una nanotecnología, se tiene que utilizar una escala y decir que para que algo se considere nano debe medir por lo menos 10 a la menos 9 metros, es decir, debe ser por lo menos la millonésima parte del metro. Cuando hablamos de trabajar a una escala nano, nos referimos a materiales que serán menores al tamaño de una bacteria, es decir, las nanopartículas son más pequeñas que las bacterias. Para esto afianzaremos dos conceptos, lo que es la nanociencia y lo que es la nanoescala. La nanociencia es el campo de estudio científico que se ocupa de los objetos que se encuentran entre un rango de 1 a 10 nanómetros, mientras que la nanoescala se refiere a las dimensiones dentro de este rango y que están ligeramente un poco más bajas. Existe una gran variedad de productos nanotecnológicos que ya se encuentran en el mercado. Un ejemplo de estos son los cosméticos y lociones solares, pulimientos y ceras de coche, revestimientos de lentes y anteojos, entre una variedad de productos en donde la aplicación de la nanotecnología ha sido revolucionaria. Un concepto para afianzar que tenemos que ver es los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono no son más que otra estructura que consiste en átomos de carbono unidos entre sí que forman un tubo largo. Dependiendo de la estructura y el diámetro, pueden tener propiedades conductoras
o semiconductoras, y su conductividad puede ser superior al cobre incluso. Ofrecen una gran facilidad de aplicación que, cuando son sometidos a corrientes altas, estos no aumentan su temperatura como regularmente sucede con los metales, además de que presentan un modo de elasticidad y resistencia a la tracción mucho más grande que el acero. Los nanotubos de carbón pueden tener estructuras A, B, C, estructuras de sillón o estructuras zigzag, dependiendo de cómo estén conformados los tubos. Para poder observar todos estos elementos a un nivel nano, se requiere una herramienta especial. Aquí es donde entran en juego nuestro sistema de medición o de observación, que serán los microscopios. Microscopios utilizados para poder ver partículas a nivel nano son denominados microscopios de sonda de escaneo. Por lo regular, los microscopios que conocemos o microscopios convencionales pueden ampliar un objeto hasta 1000 veces, mientras que los microscopios electrónicos lo pueden hacer hasta 1.000.000 de veces. Sin embargo, los microscopios de sonda de barrido pueden tener una capacidad 10 veces mayor que los microscopios electrónicos, es decir, aumentan 10 veces más que lo que miden los microscopios electrónicos. Los microscopios de sonda de escaneo utilizan una aguja muy delgada y filosa para escanear una superficie desde una distancia aproximadamente de 1 nanómetro por encima de ella. Estos microscopios se pueden dividir en dos: los microscopios de efecto de túnel y los microscopios de fuerza atómica. En los microscopios de efecto de túnel se aplica un voltaje a la sonda, haciendo que los electrones de la superficie suban por un túnel hasta la punta de la sonda. Estos electrones pueden ser medidos a través del túnel como una corriente eléctrica. Como la sonda se mueve a través de la superficie, la corriente es mayor en ubicaciones inmediatamente por encima de los átomos y menor entre los átomos de la superficie, y así podemos utilizar estas variaciones de corriente para poder crear un mapa topográfico de la superficie atómica, es decir, un boceto de la superficie. El funcionamiento de los microscopios de fuerza atómica es un poco diferente. En este caso, la sonda está unida a un voladizo delicado que se desvía debido a las fuerzas ejercidas por los átomos de la superficie. Como la sonda atraviesa la superficie de la muestra, podemos utilizar las fuerzas de Van der Graaf, es decir, utilizar elementos magnéticos, en donde se puede obtener una deflexión vertical que puede ayudarnos para medir y construir una imagen topográfica de la superficie. La ventaja que tienen los microscopios de fuerza atómica con los de efecto de túnel es que los de efecto de túnel no pueden ser utilizados en superficies de materiales conductores, debido a que trabajan mediante una medición de corriente, y los de fuerza atómica se pueden utilizar para cualquier tipo de material. Nos abre una ventana para utilizarlos de una forma más versátil. Los procesos de nanofabricación pueden realizarse de dos formas distintas, como se conoce en su traducción literal de arriba hacia abajo, es decir, una adaptación técnica de una microfabricación puede hacer objetos a nanoescala. En esta parte lo que se hace es un objeto con una técnica a un nivel escala nano, es decir, el objeto ya existe y lo que se hace es que se aplica la escala para poder reducir su tamaño y que haga la misma función. O el otro enfoque, que es de abajo hacia arriba, en donde los átomos y las moléculas son manipulados y combinados para formar estructuras de nanoescala a más grandes. Es decir, en esta parte el objeto es pequeño a una escala muy pequeña, aún menor que la nano, y se lleva o se aumenta para poder tener sus propiedades a una escala mayor. Es decir, de arriba hacia abajo el objeto se disminuye para conservar sus propiedades. De abajo hacia arriba el objeto aumenta y se lleva a una escala nano para conservar sus propiedades. Durante el transcurso de este video hemos visto todos los temas relacionados con lo que se refiere a la nanotecnología y a los procesos de fabricación. Vimos lo que eran los microsistemas, la microfabricación, los productos a escala nano, la nanotecnología, así como los microscopios de sonda de barrido y los procesos de nanofabricación. Como pudimos observar, existe una gran variedad de conceptos y tecnologías para analizar en este nuevo tema de materiales que es la nanotecnología. Cada uno nos abre a un mundo diferente de aplicaciones. Espero que este video haya sido de utilidad. Gracias y nos vemos en la próxima ocasión.